legales que se encuentran, ¿no? Entonces, destaca y resalta, ¿no?, que finalmente el siglo XXI va a ser el rol protagónico, lo va a tener el Poder Judicial, de quien va a depender, en todo caso, todo el sistema jurisdiccional, de quienes va a depender la impartición de justicia. De ahí, digamos, el énfasis, la siguiente, por favor, el énfasis que se hace respecto de los enfoques, ¿no?, y de los estereotipos que hay que tener. Entonces, esto lo que busca es la aplicación realmente de estos enfoques en toda la interpretación, digamos, de la norma, teniendo el contexto, porque cuando van a ver una serie de sentencias, van a encontrar precisamente que a la par del procedimiento, digamos, responde mucho cómo se interprete y qué se tome o no en consideración, independientemente. Por ello que nosotros ahora no vemos o no vamos a ver la parte procedimental, sino han aplicado qué interpretación se ha hecho, se identifican estereotipos para tomar ciertas decisiones o no. Entonces lo que se busca con esto es promover, ¿no?, que se tengan criterios, que se adopten criterios basados en este derecho a la igualdad. Y con los ejemplos, las recomendaciones, los hallazgos que hacen los jurisconsultos, los jueces, y las decisiones que se toman en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en referencia a la violencia basada en género, sirvan de modelo, sirvan de entendimiento respecto de lo que significa cómo aplicar, digamos, o qué tener en consideración bajo estos enfoques a la hora que se tomen las decisiones y se hagan las interpretaciones, ¿no? La siguiente, por favor. Esto tiene, digamos, una justificación respecto de, hablábamos de este rol jurisdiccional respecto de impartir justicia. Entonces, lo que tiene que ver será el impacto que tienen las decisiones judiciales, jurisdiccionales en la vida de las personas, ¿no? Esta persistencia que se da en estos estereotipos, y obviamente como resultado nos va a dar que no se ha impartido justicia, se ha negado un derecho a la igualdad, va a haber impunidad. Por lo tanto, es la importancia de contar con argumentos que contengan un enfoque de género e interseccional a la hora de la toma de decisiones y de impartir justicia aplicado en la sentencia, ¿no? O que se va a evidenciar en la sentencia porque es todo el proceso, ¿no? La siguiente, por favor. Ya. Cuando yo les voy a dejar una lectura, no sé si se ha puesto acá, pero ustedes, claro, han de haber visto todo lo que es estereotipos. ¿Por qué doy esta parte introductoria a los estereotipos? Porque lo que tenemos que ver en las sentencias que vamos a ver, o los ejemplos, es buscar y evidenciar el estereotipo que aflora en esa toma de decisiones respecto de ciertas actitudes de hombres y mujeres, ¿no? Y cómo se configura estas formas de violencia. Entonces, según Simone Cook y Rebecca Cusack, nos señala, ¿no?, que los estereotipos no son malos, ¿no?, en realidad, pero cuando estamos en un término jurídico, si estos van a tener como un resultado que te van a negar un derecho, que te va a imponer una carga, que te va a excluir, marginar o que vulnera tu dignidad, es donde hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Porque el estereotipo va a ser un concepto errado, construido, generalizado, que no debe aplicarse, pero en muchas cosas hay situaciones positivas que hablan de hombres o de mujeres que les beneficia, ¿no? Pero por eso la contraparte, que cuando ese concepto generalizado te va a vulnerar ciertos derechos, va a mellar esta dignidad, entonces definitivamente tenemos que analizarlos, buscar las causas para
para extraer, digamos, esa raíz que no tiene, digamos, fundamento, ¿no? Y poder aplicar el libre de esta mirada. Por eso es que nosotros señalamos, cuando hablamos de estos temas, que lo que se... Cuando queremos tener esta mirada de género, decimos, bueno, pónganse los lentes de género, ¿no? Porque solo a través de ellos, cuando tú tienes esa mirada, entendiendo qué es ese enfoque o cómo debes de verlo por los impactos diferenciados, entonces vas a ver, pues, las diferencias, ¿no? Que se van a tener, ¿ya? Entonces, la siguiente, por favor. Quiero empezar con con un ejemplo, ¿no? No sé si les han compartido, pero bueno, voy avanzando mientras lo ven. Es el caso de González, es también una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual ese ya lo deben haber visto en varios momentos porque es, digamos, histórico y muestra una serie es la lámina 6, ya, y muestra una serie de, digamos, de estereotipos, de negligencias, ¿no? Violando una serie de principios, entonces, que es más conocido como campo algodonero, ¿ya? Es el caso González y otras, porque son otras personas también las que acusan al Estado versus México, y bueno, se da por, se llama así porque precisamente sucede, o el resultado nefasto, digamos, es porque se encuentran a las víctimas en un campo algodonero en Ciudad Juárez. Entonces, este es un caso de 3 mujeres jóvenes que son reportadas por su familia como desaparecidas, ¿no? Entonces, son encontradas después de varios días, ¿no? De semanas incluso, fallecían muertas con resultado de que han sido víctimas de violencia sexual. Entonces, ese, digamos, es el hecho, ¿no? Pero ¿qué cosa hace entre la situación entre la presentación de la denuncia con el resultado de varias semanas después que encuentran a las jóvenes y no se da, no asume la responsabilidad del Estado? Es decir, cuando presentan la denuncia estos familiares, lo que resulta, digamos, de respuesta del primer servicio, digamos, al que tú acudes para pedir ayuda, ¿no? Y presentan la denuncia, resulta una respuesta que responde precisamente a lo que ustedes han estudiado, que es a los estereotipos, ¿no? A estereotipos asignados tradicionalmente a las mujeres. Entonces, estos funcionarios, estos servidores, lo que comentan a las madres es que las chicas, ¿no? Porque se han ido a una actividad, a una fiesta, a una salida, entonces están, pues, son voladas, ¿no? Se fueron con el novio y seguramente, bueno, pues se han quedado a dormir, ¿no? O sea, ¿qué se preocupa? Así son ellas, ¿no? Entonces, como resultado de ese estereotipo, pensando que asignado a la mujer, que bueno, si se han ido con el novio, lo que van a hacer, van a seguro pasar la noche, o se han ido a bailar y después se han ido a otro sitio, y finalmente, digamos, inhibe, ¿no? Que tome una decisión respecto del mandato que tiene en su labor oficial, ¿no? Y que conocen el procedimiento. Ahí no era un desconocimiento, digamos, no podemos pensar que un funcionario, un servidor, un operador, y no estamos en un caso de una investigación, no sé, académica, de laboratorio, que tiene que ser un experto en ese tema. No, estamos hablando de un procedimiento tradicional, natural, permanente, repetitivo, que se da en las instituciones de recepción de denuncias, pero lo que aflora, digamos, es un estereotipo, y entonces, por lo tanto, niega, digamos, que se pueda presentar la denuncia para tomar la acción inmediata e iniciar una búsqueda, ¿no?
Entonces, la siguiente. Entonces ahí, al no tener respuesta, porque claro, se acude a la Corte cuando se han agotado todos los recursos jurisdiccionales en el Estado, o se los han negado, no ha habido las condiciones, y entonces se eleva a la comisión y posteriormente a la Corte para que se tome una decisión, y eso es directamente a la responsabilidad que tiene el Estado, ¿no? De proteger, garantizar, investigar todas las situaciones de derechos humanos, y que no se ha dado, ¿no? Entonces, ¿qué concluye, digamos, la Corte, ¿no? Que ha habido una responsabilidad del Estado, definitivamente, que las autoridades han fallado. Primero, claro, no han actuado con la debida diligencia, ¿no? Para realizar esta investigación que es exhaustiva, y de repente, bueno, por esa desaparición, y de repente pues hubieran podido evitarse, ¿no? La muerte de estas 3 víctimas. Pero se señala también que fíjense que no se cumple esta debida diligencia, precisamente basado en esos patrones socioculturales que discriminan, y lo que les explico, que son aplicados digamos, hacia las mujeres, y que tiene un resultado negativo hacia ellas, ¿no? Y por lo tanto, encuentra, ¿no? Esta violación a los derechos humanos, por no actuar con esa debida diligencia y proteger esos derechos a la vida, a la integridad personal, su libertad, el derecho a vivir libres de violencia. Entonces, esa sentencia siempre es un referente para la muestra de cómo los estereotipos, a pesar, digamos, de que se pueda conocer el procedimiento, el mecanismo, está en la vía correcta, digamos, las personas que van a acudir a pedir ayuda, y cómo, aflorando estos estereotipos, termina negando el acceso a la justicia y evitando ¿no? Una posible muerte que terminó, digamos, nefastamente para las jóvenes en este caso, ¿no? Y así ¿no? Y también la debida diligencia. Acá tenemos otro caso de Atala Rifo y niñas versus Chile. Este es el caso de una mujer que se le pide, se le quita, mejor dicho, ¿no? La custodia de sus hijas, alegando, digamos, que por tener una orientación sexual diferente con una persona de su mismo sexo, podía le iba a dar como resultado un daño a las niñas, es decir, a sus hijas, ¿no? Entonces ahí también se ve, digamos, cómo ciertos estereotipos respecto de la estigmatización, o respecto del concepto de discriminación respecto de la orientación sexual, lo trasladan, digamos, a la negación de un derecho, ¿no? Y que ello va a causar un daño a sus hijas, ¿no? Entonces, obviamente, como resultado, la Corte Interamericana señala que ha habido un trato discriminatorio, ¿no? Y de todas maneras también arbitrario respecto de esta vida familiar en tanto privada, en la decisión o la orientación sexual que la madre tuviera, ¿no? Para quitarle, o para fundamentar, retirarle el cuidado o la custodia de sus hijas, ¿no? Entonces, destaca también que el interés superior del niño, ¿no? Este principio constitucional y reconocido en todas las normas internacionales, en la Convención de Naciones Unidas también de Derechos del Niño, no debe ser motivo, pues, de una justificación para que sea utilizado, y bajo ello se ampare una discriminación contra la madre. Es decir, frente a un derecho tú no puedes acogerte o destacar un derecho, en la defensa de un derecho, para discriminar, digamos, a la madre por esta situación, o el padre, si fuera el caso, pero en este caso era ella, por la orientación sexual que tuviese, ¿no? Entonces, hay algo que también hay que destacar en todos estos procesos, en que la Corte, por ejemplo, cuando toma estas decisiones, siempre reconoce
el estereotipo, los estigmas y los patrones socioculturales que primen en esa determinada sociedad del caso que está viendo, pero no para validarlo, sino para ilustrar respecto del concepto de todo el entorno que rodea a esa víctima de la justicia, por así decirlo, ¿no? O sea, que se le ha sido negada la justicia, ¿no? Y lo pone ahí para poder uno entender por qué era esto, pero también para fundamentar que no, que ello, como en el caso del interés superior del niño, que ello no es válido respecto de estos estigmas o estereotipos, ¿no? Entonces, y que a la vez, ¿no? No puede considerarse que este estereotipo o por este estigma que se considera en determinada sociedad, lo evidencio, existe, reconozco que existe, dice, ¿no? La Corte, pero ello no justifica, ¿no? Que se sustente, que le va a causar un daño, y por último, que sustente que es válida pues la discriminación contra la madre, negándole el derecho a la custodia de sus hijas, ¿no? Y a la vez aclara que no valida al reconocer el estigma y los estereotipos que puedan haber en ese entorno social, digamos, del país, de la región donde se encuentre, donde suceda el caso, ¿no? Esa es la situación. Tenemos otro caso, el caso Fornerón e hija versus Argentina. También responde a estos tipos de estereotipos donde se cuestiona, ¿no? La capacidad, dice, posibilidad de que ejerce ese varón como padre, ¿no? Que era el señor Fornerón. Porque, digamos, no tenía o no se iba a evidenciar que iba a estar con una esposa, es decir, se consideraba ahí el estereotipo de que el hombre solo no podía criar a su hija, ¿no? Porque el esquema social, digamos, por roles de género, entendía que la perfección, el ideal, bueno, obviamente, si su bienestar fuera en que tiene todos los elementos, parte del núcleo familiar, pero eso no significa que le vaya a hacer un daño por no tener, digamos, no tener a la madre, ¿no? Y más aún basado en este estereotipo, ¿no? Entonces, porque debía reunir ciertas capacidades, cualidades, y eso es resultado de estos patrones socioculturales que asignan determinados roles a lo que debe ser un padre y a lo que debe ser una madre, ¿no? Entonces, pero ¿cómo sucede esto? En que él tiene una relación, ¿no? Y como resultado de esta relación sale embarazada la pareja, ¿no? Pero decide no tenerlo, ¿no? No tener a la niña y ver y dar en adopción. No le comenta él que va a tener a la hija porque también ella asume y le niega el derecho, ¿no? A pesar que le pregunta si ha salido embarazada y le niega el derecho de que de que pudiera ser padre, ¿no? Y toma la decisión. No solamente ello, sino que él toma el conocimiento y claro, hace el reclamo, ¿no? Tras el nacimiento que también le dan en adopción o la dan en custodia a la niña, ¿no? Entonces, se señala, ¿no? Que la Corte también determina que no puede considerarse bajo ningún concepto admisible, ¿no? Este estereotipo que se tiene del modelo, ¿no? De padre que debe haber, o los requisitos, qué características debe de tener su esposa, su pareja, y solamente así más, siendo su hija. Recuerden que en parte de la legislación no solamente nuestra, sino también internacional, regional, antes se pedía, por ejemplo, que incluso para el tema de adopción, debía ser una pareja,
se hacía un seguimiento, digamos, detallado, que esta pareja que solicitaba tener hijos, tuviera todas las condiciones, ¿no? Ahora, digamos, más bien con un enfoque más, que se despega de esa tradición de la institucionalización de los niños que están en abandono, ¿no? Es decir, defender eso para que un niño toda su vida pase en una institución, ahora, y viendo las circunstancias de la diversidad, no solamente de las parejas, sino de las propias parejas que se separan o qué sé yo, puedan tener hijos y continúan teniendo a sus hijos, ¿no? Entonces, ahora también se dan en adopción a personas solas, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, digamos, son los que ponen en evidencia y reflejan pues estos estereotipos, y la Corte bien lo señala, ¿no? Respecto de cómo se termina discriminando en base a estos estereotipos, incluso que este tipo en los casos, dice, de cuidado, de custodia, se debe partir más bien de la evaluación de estos comportamientos parentales, el impacto negativo, el bienestar y desarrollo del niño, ¿no? Entonces, o de la niña, ¿no? Que pudiera estar en esa situación, porque no por el estigma de un estereotipo generalizado, pensando. Otra cosa sería si tuviera de repente algo nocivo o dañino respecto de un tipo de conducta contraria para una formación de un niño o una niña, ¿no? Eso es lo que decide. Acá tenemos otro de Costa Rica, que es el caso de Artavia Murillo y otros, de fecundación in vitro, ¿no? Versus Costa Rica. Entonces, son una serie de parejas, ¿no? Voy a pasar primero la siguiente y después retrocedamos para ver el tipo de discriminación. ¿Ya? Este caso se va a relacionar con una decisión que toma, digamos, el Ministerio de Salud, donde autoriza la práctica de la fecundación in vitro para las parejas, pues, no conyugales que no pueden, pues, fecundar, la regula, etc. Sin embargo, posteriormente de esta situación se declara esto como una acción de inconstitucionalidad, y la Sala de la Corte Suprema anula, ¿no? Por inconstitucional este decreto que ha emitido pues el Ministerio de Salud, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta serie de parejas, ¿no? Que no podían tener hijos, obviamente recurren a esta alternativa para poder completar el deseo que tienen, la decisión que tienen de tener hijos. Entonces, a la hora que deciden, digamos, respecto alegando sobre la violación del derecho a la vida y que debería de llevar su curso normal, entonces sentencian y discriminan tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Entonces ustedes dirán, pero doctora, eso de repente, bueno, también al hombre, porque si no podía tener hijos, también tenía un impacto diferenciado. Recuerden que a veces también cuando estamos viendo el tema de género, el enfoque de género, y que se lo deben haber repasado o visto en los módulos anteriores, lo que se ve, aparte de la mirada respecto de los roles y estereotipos, es el impacto diferenciado respecto del sexo que tenga la persona, ¿no? Entonces, una cosa es que a un hombre cuánto le vaya a afectar, digamos, esta decisión, y otro cómo le vaya a afectar a la mujer, ¿no? Y en todas las decisiones va a ser diferente. ¿Por qué va a ser diferente? Porque si ellos no sería diferente, sería igual si es que ellos tuvieran el mismo tratamiento o la misma sanción, y no me refiero en la parte legal, sino también, pero estamos viendo, digamos, que la parte legal ha terminado no viendo, digamos, cierta situación de discriminación, pero me refiero que en la interpretación no se ha evidenciado así.
Pero sin embargo, cuando nosotros vemos separadamente el impacto respecto de los estereotipos que va a tener en su vida, en esa sociedad, ¿no? En ese entorno, digamos, donde tiene su proyección de vida, a quien le va a impactar más es a la mujer. Por eso es que nosotros siempre hacemos violencia de género, pero evidenciando el impacto diferenciado y negativo, porque puede ser diferenciado y que le corresponda, ¿no? Pero aquí es diferenciado, pero desproporcionados en desmedro y, digamos, teniendo un impacto negativo hacia las mujeres. Y en la mayoría de los casos, siempre si lo viéramos por número de casos o de violaciones, de discriminaciones, veríamos que es 90-10, o sea, siempre un 90%, 85% de agresiones o violaciones de derechos contra las mujeres que hacia los varones, ¿no? En este caso, por los estereotipos, ¿qué es lo que vemos? Que a las mujeres, obviamente, les afectaba, ¿no? Mucho más con estos impactos diferenciados precisamente por los estereotipos. Si una mujer, si un hombre no fecunda, digamos, no puede tener hijos, incluso ello no se va a notar, ¿no? Puede decir que sí, no le va a afectar más allá de la relación de su pareja, pero la sociedad incluso puede no enterarse, mientras que en las mujeres cuando queda explícito incluso cuando sale embarazada, o cuando, ¿por qué no puede tener hijos? ¿No? Porque se le ve que tiene o no a los hijos, e incluso los que saben, digamos, de que no puede tener hijos y tiene algún impedimento, va a iniciarse una estigmatización y va a calificársele peyorativamente como una mujer seca o una mujer que no tiene útero, una mujer, en fin, hay una serie de calificativos que mejor dicho serían descalificativos, ¿no? Respecto de lo que significa ser mujer para el rol de género que debe cumplir en la sociedad, ¿no? Entonces, obviamente, no se piensa, digamos, en eso, y entonces la Corte decide, ¿no? Señala y resalta estos estereotipos, van a ser, son incompatibles, obviamente, con los derechos humanos, con las decisiones que se deben tomar para proteger estos derechos y para evitar esta validación de estereotipos, porque si no se toma una medida correctiva, entonces lo que se está haciendo más bien es validar estos estereotipos, ¿no? Entonces hay que visibilizar este impacto diferenciado que tiene en las mujeres, ¿no? Entonces, señala, ¿no? Que el sistema judicial lo que ha hecho en Costa Rica ha sido, ha generado, ¿no? Estos impactos desproporcionados y que obviamente ha perjudicado mucho más a las mujeres en una discriminación indirecta que deben haberlo visto en relación con el género y la capacidad de las mujeres infértiles. Entonces, si bien explícitamente no dice no, porque las mujeres tal, que en este caso sería, digamos, una discriminación directa, en este caso con la decisión que se tomó, a quien discrimina mayormente y quien tiene un impacto diferenciado es en las mujeres infértiles, ¿no? Ya, la siguiente sería la 14. Tenemos el caso también, por ejemplo, de Belis Franco y otros versus Guatemala. Es referente también a una investigación sobre un caso de violencia, pero donde se evidencia también el estereotipo, señalando explícitamente la forma de vestir, ¿no? La vida social que lleva nocturna, el tipo de creencias, la falta de preocupación, ¿no? La vigilancia, señalan por parte de su familia, y
Pero ¿qué cosa es lo que sucede? ¿Qué es lo que origina, digamos, que fundamenten a la hora que se hace un reclamo? María, en la fecha que sucede el hecho, tenía 15 años, ¿no? Y denuncia, la madre, obviamente, denuncia la desaparición de su hija, quien ha salido, pues, ¿no? Temprano del día anterior y no regresa, ¿no? Entonces, tras, digamos, haberse realizado, digamos, haber hecho la denuncia y no investigar en el momento, ¿no? ¿Cómo se llama? La Corte evidencia con el estudio del caso, ¿no? Que ha habido una falta de debida diligencia por los periodos, el poco interés y la omisión de ciertas diligencias que debieron tomar, permitiendo que pasaran periodos largos de tiempo cuando en los hechos de la violación sexual, ¿no? Debían inmediatamente cuidarse por las pruebas que debían de sustentar, y han omitido y se recabar estas pruebas para determinar esta situación de violencia sexual, y que se hizo tardíamente. Por lo tanto, la Corte reconoce, ¿no?, estos hechos que no, que le sanciona, digamos, el tribunal. No había, señala, ¿no?, justifica, digamos, que no había una legislación específica para investigar los casos de violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, recuerden, esto es en el 2001. No estamos hablando del siglo pasado, ¿no? No estamos hablando digamos, de un desconocimiento, sino de una inexistencia, señala, insuficiente. Para ello nosotros ya contamos con una normativa regional, internacional, ¿no? Si bien, por ejemplo, la Convención Belén do Pará, ¿no?, es del 2003, y entonces, y así incluso la CIDO, la Convención para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, es del 79, reconocida en el 82 por el Estado. Bueno, en este caso, digamos, otro país, pero podrían ya tener, ya están casi todos, digamos, la región con el reconocimiento de estas convenciones, y sus recomendaciones podían evidenciar y aplicar e implementar todos estos principios y esta importancia de los hechos de violencia de género para interpretarlos. Contábamos incluso a nivel regional ya con el plan de acción y la declaración de Beijing, ¿no?, donde ya por primera vez también se reconoce estos hechos de violencia sexual contra las mujeres por razones de género, ¿no? Entonces, no había, digamos, una justificación para señalar que no se contaba, digamos, con esta legislación para aplicar la justicia y la demora en la omisión de diversos casos de pruebas por una debida diligencia, ¿no?, que debió tomarse, ¿no? Asimismo, la decisión y estas decisiones tardías, parecido mucho al caso de Campo Algodonero, en el cual hacen una referencia, ¿no?, en las decisiones judiciales, en las sentencias, que, digamos, María, la joven, digamos, tenía una forma determinada de vestir, ¿no? Tenía una vida social muy activa, nocturna, ¿no? Es más, tenía otro tipo de creencias religiosas, o no practicaba estas creencias religiosas. Es decir, toda una tradición que responde a los estereotipos de género en base a los roles, o mejor dicho, la asignación de roles en base a estereotipos de género asignados para mujeres. Por lo tanto, María, esta jovencita, se salía del molde
en tanto ella reunía pues las características de alguien que no debía estar en el formato de una mujer, ¿no? Tradicionalmente reconocida, de respeto, decente, por lo que hacen hincapié explícitamente, evidenciándolo, la forma de vestir. Entonces, ¿eso qué infiere? ¿No? En que está justificado, o sea, como diciendo, ¿qué esperaba que le pasara? Si esta joven tenía una vida nocturna, se vestía, de repente estaba con minifalda, con un short, con una ropa escotada, y se había ido, obviamente que le tenía que suceder lo que le ha sucedido, ¿no? Entonces, por lo tanto, bueno, la prueba de eso no es, no, o sea, un poco más ha buscado pues esa situación, no ha medido. Entonces, genera, digamos, cómo estos estereotipos aletarga, digamos, todo el procedimiento y la debida diligencia que tiene que tomar, ¿no? Cómo pesa, eso es lo que hay que tener en cuenta, cómo pesa el estereotipo y la construcción social, la discriminación estructural en todo tipo de conductas, porque los estereotipos no solamente están a la hora que vaya a tomar el juez o los operadores respecto de una norma o de la persona que llegó para solicitar justicia, sino está en todo el entorno, digamos, en los conceptos, en esa atmósfera, digamos, que vive. Entonces, por eso la gran responsabilidad de incluso mirar mucho más detenidamente teniendo en cuenta estos enfoques, haciéndose las preguntas. ¿Cómo le impacta a esta mujer teniendo en cuenta que ella debió, para la sociedad, va a tener este rol? Pero sabemos que eso es equivocado. Entonces yo no puedo juzgar por la ropa, digamos, o por un tipo de conducta que tenga respecto, digamos, de una vida social, ¿no? A que pueda justificar, ¿no? Y que eso fundamente que yo no vaya a defender o que reconozca que ha habido una violación de su libertad sexual, de su libertad personal, su derecho a una vida libre de violencia, y peor aún, en mi rol jurisdiccional o en mi rol dentro del proceso de los operadores de justicia, ¿no? Entonces, eso es lo que se evidencia, digamos, en este caso, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Este es otro también, por ejemplo, de Guatemala, que es del caso Gutiérrez Hernández versus Guatemala, que es respecto de un crimen pasional, ¿no? Que también parte, obviamente, de los estereotipos que va a justificar la violencia, ¿no? Entonces, se hace referencia al calificativo pasional, ¿no? Si ustedes ya conocen, digamos, al trabajar en la parte legal, todo el problema, digamos, que ha habido siempre en la norma respecto de cuándo se justificaban incluso unos hechos de feminicidio, porque entró, ¿no?, en locura el hombre al encontrar a su pareja y terminó matando a la mujer, ¿no? Entonces justificando, ¿no? Entró así. Él no era dueño de sus actos, ¿no? Entonces ya exonerado, pues, ¿no? Al ver eso, que este hecho suceda, ¿no? Claro, supuestamente aplicado a hombres y mujeres, pero en los casos casi el 100% era de los varones que cometían estos hechos hacia las mujeres, ¿no? Entonces, esta carga, digamos, ¿no? Que se da en este caso fue contra, bueno, Angelina, ¿no? En el año 2000, y se da pues por una investigación que no se hizo, digamos, ha habido toda los hechos de violencia que se han dado contra ellos y hay crímenes y violencia contra las mujeres por estos crímenes pasionales, ¿no? Esta justificación y exoneración que, claro, la pasión lo cegó y entonces cometió.
la pasión generó la ira, se desconoció y agredió a la mujer, ¿no? Pero qué bien escogen, ¿no? No escogen cuando pelean con alguien más grande, no escogen si está en su ámbito de trabajo, ahí sí no pierden la ira, no hay nada, incluso si tenía su pareja ahí, es cuando es en un espacio más cerrado, un espacio donde no hay, donde puede aplicar todas las medidas de fuerza y las condiciones, o a veces no era nada de situaciones pues infragantes, sino simplemente que estaban negándosele algo que digamos, había, consideraba debía cumplir el rol esta mujer, ¿no? Entonces esto se ve por la desaparición de la joven y no hay una debida diligencia respecto de la investigación, ¿no? Entonces que debió ser hecha en la forma oportuna y que también es justificada por las autoridades nacionales como una situación pasional, un crimen pasional, ¿no? Por lo tanto, a la hora que llega, digamos, a la comisión, se concluye, ¿no? Que esto ha sido, que no han incorporado, pues, una perspectiva de género, un enfoque de género, y que han primado, han aflorado estos estereotipos a la hora que toman los operadores el caso, y por lo tanto se viola, digamos, todos los derechos y se niega la justicia porque no se ejerce, ¿no? Y no se toma esta decisión de la debida diligencia para las investigaciones, y aparte, lo primero que aflora, esta es una situación pasional, bueno, este es un caso más, eso no ha habido pues un motivo, digamos, justificado, que vaya, ya lo justificaron bajo este calificativo estereotipado, ¿no? Entonces, nuevamente, se señala desde la comisión que se debe rechazar reitera. Entonces vamos a encontrar una serie de jurisprudencia respecto del rechazo, respecto de estas formas de violencia a la mujer, que también en la parte, digamos, jurisdiccional se les justifica y se les culpabiliza, ¿no? Respecto de estas valoraciones que se tienen con un criterio discriminatorio, ¿no? Respecto de ciertos comportamientos que debió tener o no la mujer, incluso respecto de las decisiones que tienen los varones hacia las mujeres por el hecho, por la condición de tal, ¿no? Por el hecho de ser mujer, y lo mismo también se refleja a la hora de la toma de decisiones cuando, en base a estos estereotipos, ¿no? Y estos calificativos que se notan, ¿no? Bueno, que responden a estos estereotipos, terminan, pues, no aplicando la justicia y no actuando con la debida diligencia por no haber tenido esta mirada, este análisis que deben tener cuando se presenta un caso donde hay especialmente una mujer, ¿no? Y en cierto tipo de este tipo de relaciones de poder de hombres y mujeres, o cuando hay un tipo de connotación, pues, que tenga que ver con desapariciones sexuales, tenencia, ahí es donde precisamente es donde se ve mucho más claro, digamos, los estereotipos que se han mostrado, que se han evidenciado en las decisiones, ¿no? Entonces, las preguntas que deben hacerse ahí, pues, los operadores es una situación de género, es un contexto de género en el que nos encontramos, hay una discriminación, esta decisión respecto de que vayan y tomen tal decisión, ¿a quién le va a afectar más la decisión que va a tomar? Entonces, tiene que tener todo ese contexto para el peso y la ponderación que debe hacer, pero tomando en cuenta, digamos, el estereotipo y los roles que le tienen asignado y cómo va, no solamente cómo han sido los hechos en el cual, que por esos roles y estereotipos, puede haber terminado en esa situación, sino también en la decisión que van a tomar, ¿no? Porque también va a volver a la sociedad, y ahí es donde, digamos, se va a evidenciar
digamos, el impacto. Las sentencias, digamos, definitivamente tienen un impacto en las personas. Y si no está con el enfoque de género, definitivamente a quienes va a afectar más de forma desproporcionada va a ser a las mujeres, ¿no? Tenemos el otro caso aquí respecto de Controva contra Eslovaquia. Esta es una denuncia de una mujer que presenta ¿no? una denuncia penal contra su esposo por violencia familiar. Y finalmente la policía le ayuda a retirar la denuncia porque ella va a la comisaría, pero va acompañada de su marido, ¿no? Con el esposo, a quien ha denunciado, y termina todo cerrado, señalando asunto privado, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí no pasa nada si es que no hay enfoque de género y uno no mira e investiga, y dice, bueno, pero una relación de violencia contra él, si hay un tipo de, a ver, yo tengo la mirada y tengo que hacer el enfoque de género, aplicarlo, y reconozco que existen los estereotipos y que la conducta, el peso de la crítica, los estigmas en esta sociedad van a tratar de una forma diferenciada a las mujeres o ya las trata y los casos son evidentes, entonces a la hora que yo vea este caso, digo, ah, qué casualidad, ella no va sola, va con el marido, entonces ahí ha habido una influencia, ¿no? Porque claro, el otro es el acusado, no lo están acusando de algo ligero, es una denuncia penal, va a tener repercusiones negativas contra él, pero por un delito, ¿no? Y casualmente él va con ella y termina esto cerrado, ¿no? Entonces la convenció, dejó de existir acaso el delito, porque si accedió y existía, entonces evidencia, digamos, que ha habido pues, que existe una relación de poder donde puede haberla amenazado, coaccionado, la obligado, ¿no? Para que retire la denuncia, y el operador, ¿no? La policía ayuda y lo deja como un asunto privado, ¿no? Entonces, este tipo, vemos ahí, no solo, es decir, el operador de justicia debe tener esa mirada para ver por qué e impedir y seguir con las situaciones de oficio, ¿no? Por estos hechos. No solamente eso, sino que después, ¿no? Es decir, vemos que puede existir una relación de poder. Vemos que ya si hay una denuncia penal, hay un delito, estamos hablando de Eslovaquia, ¿no? Y entonces empezamos a ver ya los detalles, ¿no? En el 2002 ya presentó ella una denuncia penal acusándolo de haberla agredido, golpeado, incluso de una forma extrema, ¿no? Hay un cable eléctrico, Entonces, es como cuando vemos nosotros también aquí en el Perú, y tenemos ahora, en este caminar, digamos, hemos ido aprendiendo y hemos ido tratando de brindar muchos más elementos a los tomadores de decisiones o a los operadores para que puedan, a la hora de calificar un hecho de violencia, pueda preverse si tú puedes impedir que, porque finalmente después de la denuncia la víctima regresa a su casa, si es que no pidió o no la condición que huyó de repente o fue a una casa refugio o se fue de la casa, ¿no? En el caso que regrese, que estas situaciones, digamos, han debido tener ya un antecedente repetitivo y que posteriormente pudiera pasarle algo peor, ¿no? Y que en muchos casos precisamente suceden, por eso los feminicidios, ¿no? El escalamiento de la violencia, del círculo de la violencia. Entonces, para evitar que termine en una fatalidad, ¿no? Con la muerte o el feminicidio de la mujer denunciante. Entonces,
y por ello, precisamente también que la legislación, lo hago ya ahí un comparativo en la nuestra, que se tienen los casos, la calificación, la ficha de valoración de riesgo, leves, moderado, severo, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, claro, debió tenerse en cuenta ello, y después, pero pues fíjense que es noviembre, por eso es que, digamos, este escalamiento, cuando dicen que las van a amenazar, ya empieza con una agresión que va a estar en peligro su vida, una escalada mayor termina definitivamente en feminicidio, tentativa de feminicidio, ¿no? Entonces, ya en diciembre del mismo año, el hombre, el marido, mata a los 2 hijos, ¿no? Entonces, fíjense, un hecho que pudo haberse evitado, una pareja violenta con una relación de poder que obliga a retirar denuncias, la denunciante no recibe ninguna reparación, ¿no? Finalmente, esto ya en otra corte, no porque estamos hablando de Europa, la Corte Europea de Derechos Humanos señala obviamente que se ha violado el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que reconoce el respeto del derecho a la vida, la falta de las autoridades respecto de proteger la vida de los niños, ¿no? De la niñez en este caso, y el derecho a un recurso efectivo para la madre, ¿no? Entonces, vemos que estas situaciones no son ajenas en los diferentes sistemas de protección de los derechos humanos, y que el tema de estereotipos sí puede estar de una forma más o menos en algunos continentes, todavía es todo un proceso la deconstrucción, pero tenemos precisamente que poner, digamos, de nuestro mayor esfuerzo y nuestra mejor preparación y conocimiento respecto de qué significa y cómo se evidencian estos estereotipos, entendiendo su significado y cómo impactan sobre la persona, cómo impactaron para que sucedan esos hechos, y después cómo va a impactar la decisión que yo tome, ¿no? Sobre ellos, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la situación. Otro caso también, el siguiente, por favor, el caso de Bevaquia y otros contra Bulgaria, ¿no? Este también es la demandante o la persona que demanda, era también un caso de violencia, era golpeada por su marido, y bueno, todas las denuncias penales que hace son rechazadas porque son considerados que se trataba de asuntos privados o particulares, ¿no? Entonces, precisamente la evolución que ha tenido el reconocimiento de que los derechos humanos de las mujeres también forman parte de los derechos humanos en la conferencia de población en el 93, posteriormente la incorporación del enfoque de género, no se reconoce que la violencia contra las mujeres como derecho humano no son asuntos privados, no son asuntos particulares, son de interés público, está dentro del marco de la protección de los derechos a una vida libre de violencia, y que el Estado, en el marco reconocido como derechos humanos, tiene que brindar esta protección, garantía de la investigación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el antecedente de ello? Que ya la mujer, digamos, había demandado a su pareja, a su esposo, ¿no? Y en una situación, digamos, había pedido el divorcio, ¿no? Se había llevado a su niño, y bueno, sin embargo, la pareja seguía agrediendo. La Corte Europea de Derechos Humanos, ¿no? Reconoce, digamos, sobre el derecho que hay que respetar, digamos, la vida familiar, pero no habiendo las autoridades, dice, búlgaras, adoptado estas medidas, ¿no? Porque en este caso la Corte Europea, supranacional, igual que nuestra Corte Interamericana, dice que no ha tomado las medidas para sancionar y controlar al marido de la demandante. Es decir, igual, ¿no? Es decir, por considerar que era un hecho privado, un hecho particular, digamos, no estaba protegiendo, no se impartió justicia,
si bien debían respetar que se hubieran separado, ¿no? Que se lleva a la madre al hijo, lo denuncia, etcétera, el hombre sigue agrediéndola, y no se toma ninguna medida para sancionar este hecho, digamos, de violencia y de agresión contra ella de una forma permanente, reiterativa, constante, que, ojo, no es el requisito de que sea reiterativo, ¿no? Que también impedía a veces la defensa cuando se exigía, tiene que ser reiterativo, o sea, si me golpeó una vez y casi me mata, no vale, tiene que haberme dado varias veces o más de 2, ¿no? Entonces, no. Entonces, señala, ¿no? También que el calificar de esto un asunto particular no va a conciliar esta obligación, digamos, de las autoridades para proteger la vida familiar respecto de las demandas que tenga que haber por hechos de violación de derechos contra las mujeres y de sancionarlo al marido, ¿no? Entonces, estos casos, digamos, fíjense que cómo va, vamos viendo en la Corte Interamericana, vamos viendo en toda la parte latinoamericana, vamos viendo en Europa. Ahora vemos uno también de Opus contra Turquía, ¿no? En que también se trata de asuntos de familia, ¿no? Un caso, las autoridades, bueno, reconoce no han aplicado recursos de medidas de protección, pusieron fin a los procesos de violencia familiar, pero bajo el pretexto de que se trataba de un asunto de familia. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? La mujer demandante y su madre han sido agredidas por la pareja, ¿no? Y bueno, dejándole con heridas graves, ¿no? Entonces, en esta situación, bueno, deciden pues abandonarlo, ¿no? Se van las mujeres y incluso por las amenazas habían retirado la denuncia, una serie de casos, y finalmente lo dejan. Después, posteriormente, entonces el hombre mata a la suegra, es decir, mata a la mujer, a la mamá de la esposa, señalando que ella misma, ¿no?, le había atentado contra su honor. Entonces, en una sociedad donde, digamos, que tiene más arraigado, o sea, ya digamos, haciendo un comparativo con el nivel, digamos, de la aplicación o el ejercicio de la prevalencia de estos estereotipos, vemos cómo en sociedades tradicionalmente conservadoras, pero de un lado discriminatorio, hablan mucho del honor, van a un grado extremo, ¿no? Y retiran, ya no hablan de un asunto solamente particular, sino como que son cosas que suceden en la familia, pues, ¿no? Entonces, vemos cómo estas dos mujeres, por la situación, digamos, de estereotipos a un extremo, digamos, terminan, digamos, vulneradas en sus derechos, donde el Estado no protege y no las defiende, terminando con la muerte, digamos, de una de ellas y alegando y justificando, digamos, el agresor que había sido por una cuestión de honor, ¿no? Y entonces se señala, ¿no? Y se señala en la sentencia que afecta, que este tipo de violencia, obviamente por razones de género, afecta mucho más, digamos, a las mujeres y más aún por el tipo de rol que jugaba, por los estereotipos respecto del sistema, digamos, turco, de esta sociedad turca, ¿no? Y entonces como que propicia que se den este tipo, digamos, de situaciones y de violencia. Es decir, no ayuda los roles, digamos, que tenían más la pasividad, entre comillas, que también responde a estereotipos, ¿no? Entonces, no solamente al juzgar, sino
lo que estaban asumiendo ellos, pero a pesar de esa situación, digamos, toman la decisión de salir, buscar no solo ayuda con las denuncias, sino también de abandonar, porque ya no es una situación sostenible y no encuentran, digamos, protección por parte del Estado, ¿no? Para poder recibir la protección terminando en esta situación, ¿no? Entonces, esos son, digamos, casos donde se evidencia, digamos, las situaciones de estas mujeres que terminan en casos así, digamos, discriminadas y revictimizadas, ¿no? Porque acuden a uno, acuden a otro, y al final en ese proceso que está libre el hombre, termina pues con la vida de una de ellas, ¿no? Y sin justicia. Yo en este caso quería hacerles recordarles la siguiente, por favor, respecto de cómo se está evidenciando, los estereotipos, el tipo de discriminaciones que se están viendo, ¿no? También con un par de ejemplos de cómo se configura esta discriminación múltiple, que de repente han visto todos los tipos de estereotipos que existen, y acá, en dos casos puede plasmarse definitivamente cómo esta recae y va a verse expuesta también en los casos que suceden en las de violencia contra las mujeres en dos países latinoamericanos y con legislación del 2010 y del 2008. Por ejemplo, el caso de México de Inés Fernández, ¿no? Donde es el caso de una mujer indígena que fue amenazada, golpeada y violada por el ejército, ¿no? Pero dentro de su casa, ¿no? En el estado de Guerrero, señala. Entonces ahí, después de todo un proceso, bueno, la Corte declara la responsabilidad del Estado por la violación que se ha tenido respecto a los derechos humanos, a la integridad personal, a la dignidad, a la vida privada, a no ser objeto de injerencias arbitrarias en el domicilio, ¿no? E incluso, ¿no? La situación de vulnerabilidad de la víctima, ¿basado en qué? Basado en el idioma, la etnicidad, ¿no? No había, entonces, señala también, incluso se pone el número del párrafo, que no había cumplido su obligación de garantizar el Estado, ¿no? Sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia, ¿no? Entonces, que era indispensable que se otorguen la protección efectiva para que se tomen en cuenta estas particularidades propias, como estas características económicas, sociales, la situación especial de vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres. Entonces, por ejemplo, en este caso vemos una discriminación múltiple que tú lo podrías ver no solo por el hecho de, digamos, de conocer el tipo de discriminaciones, sino también con el enfoque de género y el enfoque interseccional, que te permite ver, digamos, este tipo de discriminaciones. ¿Qué nos dice el enfoque de género? Nos dice que tú debes ver que hay una construcción social en el cual, por razones de sexo, a hombres y a mujeres se le han asignado determinados roles. ¿A qué responden esos roles? A un estereotipo, que se tiene una idea preconcebida, que haya sido construida, que tal rol debe conseguir, debe tener o asumir la mujer, si es niña, si es joven, si es adolescente, cómo debe comportarse en la mesa, con el novio, en los estudios o cuando habla, en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y entonces te permitiría ver si está siendo, digamos, la situación por lo que ha sido víctima de este hecho de violencia, ha respondido precisamente a ese rol, y por eso también han abusado de ella. Y no solamente eso, sino también con un enfoque interseccional, ver
que era una mujer indígena, ¿no? Era una mujer, digamos, con otra cosmovisión de valores, de situaciones por esta condición indígena, digamos, que tienen toda una cosmovisión diferente de trato, ¿no? Después, el idioma, ¿no? Las características étnicas, la situación social y económica dentro de este estado y sociedad donde vivía. Entonces, el no tener, digamos, en consideración esta situación, digamos, había vulnerado todos sus derechos, ¿no? No solamente porque no se imparte justicia, sino también porque son operadores, ¿no? Porque es el Estado, ¿no? El ejército, ¿no? Ingresa, viola el domicilio, la toma por asalto. No es que entra a una casa X y irrumpe y a ver qué encuentra y qué pasa. Obviamente han estudiado, esta es una mujer que está sola, es una mujer más vulnerable, no va a protestar, es más tímida o no sabe el idioma, quién le va a hacer caso, quién le va a creer, además es pobre, etc. Una serie de elementos, digamos, que le hacían, digamos, una presa fácil para el sistema, digamos, estructural y discriminatorio en el cual, digamos, vivimos, ¿no? Y entonces, las consecuencias, digamos, fueron estas. Y posteriormente, pues no se toman, digamos, en cuenta para tomar las medidas sancionatorias efectivas y y pueda ejercerse, impartir la justicia, digamos, que merece, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, digamos, de la aplicación que exige la Corte y que debería detenerse a la hora que nos enfrentamos en un caso que nos llegue, que tengamos que ver si está, digamos, es una mujer indígena, no habla el idioma, la tratamos bien, buscamos inmediatamente a alguien que pueda manifestarle en su idioma, en su dialecto, digamos, para que pueda realmente tomar una decisión y se conozca el detalle de los hechos, ¿no? Y pueda recabarse su testimonio, ¿no? Su declaración. Entonces, lo otro, ¿por qué en muchas situaciones, señora, por qué no protestó? ¿Por qué no gritó? ¿No? Estaba aterrorizada. ¿Por qué no se toma en cuenta eso que de repente estas personas en esa situación, incluso por su cultura, quedó asustada al ver de repente a personas uniformadas, ¿no? Y la imposibilitó de tomar otra medida, ¿no? O pedir ayuda. Entonces, ahí responde pues los estereotipos, pero en la toma de decisión que ven, pero lo que se ha visto que hay una discriminación múltiple en este caso, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, cuando vemos el caso de María de Lourdes da Silva, ¿no? De Brasil, en el 2008, que es una ciudadana de origen africano, casada con una niña, ¿no? Y entonces, como resultado de un tratamiento médico, obviamente del servicio de salud, que tiene un embarazo, entonces tiene una serie de afecciones y atenciones obstétricas, pero como resultado pierde la vida, ¿no? En un aborto no deseado. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, el comité de la CEDAW, porque tiene el comité de la CEDAW a través de su protocolo, ¿no? La posibilidad de presentar denuncias contra el Estado cuando no se ha cumplido respecto de, o cuando ha habido hechos de discriminación, como es el caso específico de esta convención, ¿no? Y señala, declaró la responsabilidad también del Estado brasileño por discriminación múltiple, basada en el sexo, uno por ascendencia africana y la condición socioeconómica, ¿no? Entonces, también
así como los estereotipos se reflejan y responden a todo esto, también se evidencia que en el trato, al no ser atendida como debía ser con el servicio, no teniendo en cuenta de repente su condición, y por el estereotipo también la habían discriminado respecto de otra población y no le habían dado la debida atención, y que por ello como resultado, aparte una condición socioeconómica, o faltaban recursos, o era la que tenía que estar en un tema de asistencia social, etcétera, fue dejada de lado, y como consecuencia resulta que pierde la vida, ¿no? Entonces hay responsabilidad por parte también del Estado respecto de los servicios que se dan, pero los servicios no existen, no son solamente materiales y abstractos, y los edificios y las salas quirúrgicas actúan en el trato. Somos las personas, digamos, resultado, digamos, de esta construcción social y de esta sociedad que, a pesar de tener digamos, una preparación académica o de algún oficio de atención ya que responde a un servicio, también están, digamos, enraizados parte de los estereotipos. Entonces, es parte de responsabilidad del Estado, de las instituciones, de garantizar de que se conozca qué significa, digamos, este trato discriminatorio, para evitar, para entender que esto está lesionando derechos, ¿no? Y ponerse en esa situación si es que le tocara, y va a aceptar esas condiciones, ¿no? Porque lo que yo aplico a otra persona basado en un estereotipo, yo estoy reforzando y contribuyendo, y estoy siendo cómplice que en algún momento ya me debe haber tocado o me va a tocar, ¿no? Entonces, aparte la gran responsabilidad del servicio, ¿no? De los que brindan servicios de atención social o los servicios públicos del Estado, para garantizar que no se viole ninguno de los derechos a una vida libre de violencia, a la no discriminación, a la igualdad de trato, y evitar este tipo, digamos, que contribuyó a configurar una discriminación múltiple en el caso de esta ciudadana de origen africano, ¿no? Y por la condición socioeconómica con una niña, y terminó, digamos, fatalmente por, por estas situaciones de discriminación. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo se evidencian, por ejemplo, estos estereotipos de género, ¿no? En todo lo largo, digamos, de estas situaciones, ya podemos haber visto que en las sentencias se han mostrado, digamos, se ha hecho unos señalamientos por parte de la Corte que el Estado, los operadores, quienes tomaron la decisión, o sea, también en los servicios, digamos, de uso público, hubo hechos, digamos, basados en estereotipos, ¿no? Hubo hechos de discriminación múltiple, hubo hechos de violencia de género, y que por lo tanto debe incorporarse y preverse la incorporación del enfoque de género y del enfoque interseccional para evidenciarlo. Y entonces, por eso es que hago un resumen respecto de estos tipos también de estereotipos, así como señalamos la discriminación múltiple, los tipos de estereotipos de género que se ven reflejados y dónde se aplican, ¿no? Cuando hablamos de estereotipos de sexo, por ejemplo, asignamos ciertos atributos a estas diferencias físicas, biológicas, entre hombres y mujeres. Y entonces se va a ver que se utilizan respecto de los hombres con, digamos, que se consideran, ¿no? Que son más fuertes físicamente que las mujeres. Ahora, puede ser que haya un montón de hombres, o la mayoría de hombres, si quieren señalarlo así, que puede tener ciertas características físicas
más fuertes, pero no es que existe en la totalidad de hombres que sean siempre más fuertes físicamente que las mujeres. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el resultado? Es decir, como existe un estereotipo, yo lo asumo. A la hora que me enfrento ante una situación, lo aplico. O sea, no es que yo digo, voy a aplicar tal estereotipo, sino como ya está internalizado en mí, aflora y tomo una decisión, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplica? Hemos visto el ejemplo, digamos, de cómo se evidencia el estereotipo, pero el resultado, digamos, ¿no? Del trato diferenciado va a ser que se prohíbe, por ejemplo, a las mujeres que realicen trabajo nocturno, unos límites de facto, de jure, por ejemplo, que realicen actividades que tengan que ver con las armas, trabajos pesados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se atribuye que eso es solamente para los hombres porque ellos, de acuerdo al estereotipo de sexo, es, digamos, más fuerte físicamente. Si nosotros vemos en otras culturas, incluso, digamos, en Europa, ¿no? Vamos a ver que las mujeres son las que manejan tractores, las que trabajan en construcción civil, en una serie de elementos pesados. Han ido procesando y superando, digamos, estos estereotipos que ha terminado siendo reflejado, que se reflejan en los trabajos. Por lo tanto, a la hora que hay un acceso a un empleo, se niegan las puertas, ¿no? Porque dice, ah, no, esta señora, no, puede ser más fuerte, un flaquito se presenta, pero basta que sea mujer, no, ellos son más fuertes. La señora no va, o la mujer que se está presentando, no se puede, este no es trabajo para mujeres, dicen entonces, ¿no? También. Entonces, ahí es donde se evidencia, ¿no? Y ahora, en el estereotipo sexual, que también lo vemos, digamos, en las sentencias, va a estar respecto a relacionado con las características sexuales, que deben ser o que deben ser poseídas tanto por hombres o por mujeres, o en esta relación entre ambos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso in vitro, porque la sexualidad está en la mujer, está vinculada a la procreación, ¿no? O la forma, por ejemplo, de relacionarse respecto de cómo iba vestida, o que el hombre no podía criar a una hija. Entonces, el resultado que hay también, bueno, en este tipo del estereotipo sexual, una prohibición respecto, por ejemplo, de las personas, entre personas del mismo sexo, ¿no? ¿Por qué? Porque el estereotipo es, tú naciste con este órgano sexual, entonces tú asumes este rol, ¿no? Tú naciste con ese órgano sexual y este es tu rol, ¿no? Entonces, una cosa es las características biológicas y otra es también la identidad, ¿no? La identidad sexual con quienes, y lo mismo con la orientación sexual, que es muy diferente. Y ahí vamos a tener que se va a evidenciar estos estereotipos también asignados por los roles de género, que en realidad todos se agrupan y responden a una cuestión de género porque es una construcción social asignada en base, asignando roles, ¿no? El estereotipo también de estos roles sexuales en familia, respecto de los roles que deben tener tanto hombres atribuidos, hombres, mujeres, y de estos patrones que les explicaba, ¿no? Entonces, por eso es que a las mujeres, respecto de los roles más reproductivos y a los soy el hombre, proveerá, y bueno, no data, si ustedes hacen una comparación de los códigos, van a ver que recién, pues, en los últimos 50 años, ¿no? Han ido cambiando o respecto, digamos, de estas diferencias, ¿no? En los cuales todavía se tenía que depender del permiso o de la administración de los bienes, incluso los códigos de comercio, ¿no? De las propiedades de las mujeres o de las esposas o de las hermanas,
dentro de la sociedad conyugal. Otro estereotipo, digamos, son estos compuestos donde van a interactuar varios, ¿no? Un ejemplo de ellos son pues las mujeres solteras, que se señala que mujeres solteras o lesbianas no son, digamos, no son buenas madres, ¿no? Y niega esta posibilidad de adopción a hijos, a hijas, a mujeres solteras y lesbianas, ¿no? Entonces todavía ahí, digamos, en realidad el resultado, digamos, de este tipo de discriminaciones es precisamente porque le hemos asignado que debes cumplir un rol heredar, a dejar herencia, a tener hijos. Entonces, es todo un cambio que tiene que ir aceptándose, porque lo que importa es el ser humano, ¿no? O sea, lo que protegemos no es, protegemos hombres, mujeres, protegemos al ser humano, independientemente si tú eres lesbiana, tú eres gay, tú eres una mujer con el rol tradicional, ¿no? Entonces, no, lo que se protege es al ser humano, ¿no? Entonces, pero eso no está plasmado y no, digamos, se ha visto en la misma medida o con el resultado que debería tener en la legislación, ¿no? Y también en la propia construcción social, ¿no? Es todavía renuente, está fosilizado, digamos, en nuestras conductas. Entonces, por eso es que se llama también una violencia estructural o una sociedad estructuralmente discriminatoria, porque se ve con discriminaciones múltiples, con estereotipos múltiples, diversos, que se ven evidenciados en la vida diaria, en los diseños de ropa, en los diseños de programas, en las propagandas o las orientaciones para hombres o para mujeres, y obviamente si está en todo ello va a verse reflejado también en nuestra legislación y en las decisiones que nosotros tomemos, ¿no? De ahí, digamos, la importancia de reiterar y exigir, digamos, la aplicación de estos enfoques para que se ejerza una garantía del acceso a la justicia en igualdad de condiciones y en el derecho a la igualdad, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuáles son, digamos, ya un poco para concluir y que podamos ir entrando a experiencias que ustedes tienen, parte de estas premisas, digamos, respecto de la relación, ¿no? Con el tema de los enfoques de género interseccional, va a ser que llamemos, ¿no? Que consideremos que el fin del derecho, ¿cuál es? Es combatir estas relaciones diferenciadas de poder, asimétricas, ¿no? Bajo esquemas de igualdad o los que están en un esquema de desigualdad y que precisamente van a tener un resultado negativo, nefasto, diferenciado desproporcionalmente hacia las mujeres o hacia las personas más vulnerables, ¿no? Entonces, este quehacer jurisdiccional, sí, pues, es invaluable, ¿no? Tiene un potencial, ¿para qué? Para transformar esa desigualdad formal, que lo hemos visto en la normativa, en la parte material, estructural, y que puedan ser nuestros aliados, los agentes de cambio, así como en un inicio se construyó a la par, digamos, de toda esta normativa discriminatoria, pues participen en todo este proceso de deconstrucción, ¿no? Aplicando estos enfoques, porque va a permitir que se tenga un ejercicio legal con igualdad de condiciones, un acceso, digamos, a la justicia real, con el respeto del derecho a la igualdad y evitando, ¿no? la violencia de género, la discriminación diversa y múltiple, ¿no? Pero para ello tienes que tener
aplicar este enfoque de género interseccional, ¿no? Entonces, eso, digamos, tiene que jugar un rol emancipador, ¿no? Es una responsabilidad por parte, digamos, de los operadores de justicia jurisdiccionales para que pueda buscarse la argumentación bajo estos enfoques, ¿no? La argumentación jurídica de las sentencias bajo estos análisis, ¿no? Y entonces son referentes todas estas sentencias y estos modelos de las malas prácticas que han y que vienen aplicando, ¿no? Esto, como les decía, ¿no? Y ustedes lo mismo, ciencias o modelos o prácticas de los siglos pasados, que uno diga, bueno, pues de hace un par de siglos todavía, ¿qué podía esperarse? No se reconocían estos derechos. No, tenemos todo un corpus juris riquísimo, digamos, de protección de derechos. El tema ya es de actitud, ¿no? De actitud y de conocimiento, de aplicar estos enfoques en el análisis, ¿no? Y bueno, en este contexto, también comentarles que hay una serie de para tomar una decisión respecto si. Lo que pasa es que un hecho de que uno dice, es género, había un hombre y una mujer. No, no es un caso de género necesariamente cuando está un hombre y una mujer, porque puede ser que sea otro tipo de reparto. Generalmente existe, ¿no? Que se va a ver incluso hasta en temas, digamos, de tributos, ¿no? A quiénes se asigna, qué se considera, qué no, en las sociedades gananciales. Entonces, todo responde, pues, a estereotipos, es la estructura social en la que nos encontramos. Sin embargo, a la hora que ustedes ya conocen esto, hay unas preguntas orientadoras que en diferentes sistemas jurisdiccionales internacionales sirven de referencia para que no te aflore siempre el estereotipo y te vuelva al canal del enfoque de género e interseccional y realmente puedas impartir justicia, ¿no? Entonces, con el respeto, digamos, del derecho a la igualdad, no discriminación y enfoque de género, ¿no? Entonces, yo me quedo ahí un poco para abrir, digamos, las preguntas o también las experiencias, ¿no? Que ustedes de repente se hayan topado en ustedes, digamos, una reflexión. Ustedes ya han llevado otros módulos donde han conocido más en detalle toda la configuración de los estereotipos de género, la configuración de las discriminaciones múltiples por diversas cuestiones de diversidad sexual e interseccional, como hemos visto, y ahora con los casos, digamos, que estamos viendo, ¿no? Entonces, no sé si algunos tienen algunas experiencias o algunos aportes que compartirnos, que coincidan o difieran con lo presente o con lo presentado. A ver, también pueden ponerlo en el chat. Veo que algunas personas a veces, a ver, uno de los estereotipos, bueno, ¿dónde estaba? Allá. Uno de los estereotipos señala contra la mujer para no contratar es porque van a solicitar licencia por maternidad. En efecto, voy a apuntar su nombre un ratito, Iquitos. Ya, Betty Magallanes, ¿no? En efecto, Betty, gracias por el comentario. Sí, es uno de los, digamos, de los estereotipos que en
en el, digamos, en el acceso, ahí que sería en el acceso al empleo, ¿no? Ahí hay una discriminación de estereotipo en el acceso a la hora que postulan a un trabajo, ¿no? Entonces, vemos que a pesar de que se ha avanzado, ¿ah? Porque antes ponían de buena presencia, blanca, un poco más de tal altura, egresada de tal sitio, ¿no? Y bueno, pasaban algunos filtros, a la hora que llegaba siempre había alguien que puede haberse considerado con todas esas características y con todo derecho, ¿no? Pero después decían, no, esto no, finalmente los resultados era que contrataban a todos los que reunían precisamente el estereotipo del símbolo, digamos, ideal, ¿no? Joven, sin compromiso, que no esté casada, o que sea soltera, o que una serie, digamos, de condiciones. O por último, si era, como también en el ejemplo que le señalaba de los trabajos para hombres y Se congeló. Hola, hola, no sé si se ha congelado el de la doctora Carmen, ¿no?